Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Claret Digital. Pues nos encontramos aquí en una nueva versión de este programa Caminos de Encuentro, diálogos sobre la realidad pastoral. Y esta semana vamos a estar conversando de un tema que nos ocupa en este mes, que es el tiempo de la creación, pero también la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados, y vamos a hablar sobre el cambio climático, sobre los desplazados en nuestra casa común. Y es un tema importante que conversemos sobre esto, en esta iniciativa de Fe y Alegría en colaboración con Radio Claret Digital, y que estamos también en este mes colaborando la Red Clamor Panamá. Y miren qué interesante lo que hemos visto durante todo este tiempo sobre el tema del cambio climático, reconociendo que es uno de los mayores desafíos globales de nuestro tiempo, con consecuencias que están afectando a millones de personas en el mundo. Según el Banco Mundial, se estima que para el año 2050, más de 143 millones de personas en América Latina, en África subsahariana y el sur de Asia podrían verse obligadas a desplazarse internamente debido a los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, la desertificación y fenómenos meteorológicos extremos. Y en Panamá, los efectos del cambio climático se sienten de manera palpable, especialmente en las comunidades rurales y costeras, que son las más vulnerables a fenómenos como las inundaciones y sequías. Estas realidades están provocando ya desplazamientos internos, aumentando las tensiones sobre los recursos naturales y los servicios básicos. Hoy contamos con dos mujeres extraordinarias que van a compartir acerca de esta situación, esta realidad que tenemos, y cómo nosotros nos darán pistas de cómo iglesia también poder reflexionar y dialogar sobre esta realidad que nos ocupa a todos en la casa común. Contamos con nuestra compañera Renata, que la tenemos aquí presente en el estudio. Renata es bióloga y activista del colectivo Ya es Ya. Así es. Bienvenida, Renata. Muchas gracias. Y también tenemos a través de la plataforma, tenemos hoy, ahí está, a nuestra compañera Cristina. Bienvenida, Cristina. Cristina es responsable de Hispanoamérica del movimiento Laudato Si, es socióloga y coordinadora de la Escuela de Incidencia Sociopolítica en la Amazonía Ecuatoriana desde ya hace 7 años. Qué bueno tenerte aquí también, Cristina. Bienvenida. Y bueno, comenzamos con esa situación que ya es parte del común, de la conversación, de esto que estamos viendo siempre en las noticias, Renata, acerca del tema del cambio climático. ¿Nos podrías compartir cómo se están observando precisamente ese cambio climático en los ecosistemas en Panamá, y especialmente lo que siempre nos impacta en regiones más vulnerables?
Muy buenas tardes a ti, Katia, a Cristina y a todas las personas que nos puedan estar escuchando y viendo. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Sí, los efectos o el efecto más directo de esta crisis es el calor. Correcto. Precisamente eso es lo que más nosotros vemos cuando y decimos, está afectándonos el clima, hay una afectación, el calor. Sí, disculpen. Exactamente, ese es el efecto más directo. Acuérdense que anteriormente escuchábamos más el término calentamiento global y es justamente porque el efecto directo de la acumulación de ciertos gases en la atmósfera que causan esto es el calentamiento. Y ese calentamiento entonces tiene un sinnúmero de otros efectos y consecuencias en los ecosistemas, en las poblaciones, en todos los aspectos de la sociedad y de la vida, porque acordémonos que todos, tanto el ser humano como todos los seres vivos, tenemos límites. El calor o la temperatura es uno de esos parámetros donde tenemos límites, tanto hacia abajo como hacia arriba. Tenemos una cierta temperatura que es propicia para nosotros, donde nos sentimos bien y podemos funcionar bien, nuestro organismo puede funcionar bien. Y cuando llegamos hacia los límites, y en este caso hacia los límites superiores, el extremo del calor, entonces empezamos a sentir diferentes efectos de la salud y así mismo lo experimentan los ecosistemas. Así que vemos ya migraciones, desplazamientos de diferentes organismos en los ecosistemas y esto a su vez entonces afecta igualmente a las poblaciones humanas. Claro, o sea que es algo que afecta a todos los seres vivos, a toda la casa común, ya se puede estar viendo, ya se está viendo afectada. Y bueno, Cristina, tú que perteneces al movimiento Laudato Si, definitivamente como nos ha compartido Renata, nos ha hablado acerca de este cambio, este calentamiento global y de qué manera la Iglesia aborda esta temática del cambio climático y cómo apoya ya sea las comunidades afectadas por estas situaciones. Gracias, Cristina. No sé, no, estamos tratando, no hay audio, no se escucha. Sí, puede conectarse nuevamente. Ahora. Gracias. Cristina, te vas a tener que conectar nuevamente. Gracias. Bueno, mientras Cristina se conecta nuevamente, sí, vamos nosotros a conversar aquí con Renata, porque ya nos compartías un poquito sobre esas características del cambio climático, del calentamiento global, y específicamente tú nos hablabas algo sobre cómo está afectando a los seres vivos. Esto tiene que ver también con los cambios de patrones que afectan la biodiversidad también y la disponibilidad de los recursos en el país, Renata. Sí, definitivamente. ¿Seguimos? Sí. Sí, estaba hablando sobre el parámetro temperatura, pero asimismo el cambio o el aumento de la temperatura entonces afecta todos los patrones del clima, ya sea la precipitación, o sea, cuándo, cuánto, cómo llueve, la disponibilidad de agua, justamente por eso, porque estamos pasando tanto por inundaciones, demasiada agua, como por sequías, falta de agua. Y esto a su vez entonces afecta a las poblaciones de diferentes especies y justamente yo vengo de pasar una semana por trabajo en Cunayala
y vi los impactos del aumento de la temperatura en los arrecifes de coral. Es muy, muy preocupante, hay mucho blanqueamiento. Ese blanqueamiento es cuando los corales, por el aumento de la temperatura, expulsan las algas que viven en simbiosis con ellos y le dan el color, y entonces los corales se quedan blancos, y cuando esto dura más de algunas semanas, entonces los corales se mueren, y justamente ya estamos viendo mucha afectación. Y así como afecta a los arrecifes, a los corales, entonces también en todos los ecosistemas, y eso ya estamos viendo de manera muy fuerte en todo el mundo. Así es, y bueno, tenemos a Cristina. Cristina, compartíamos hace un rato escuchando lo que nos comentaba Renata acerca de ese impacto que se tiene en todas las comunidades, con las personas, los seres vivos, la biodiversidad. ¿Cómo está abordando la Iglesia esas situaciones del cambio climático? Muchas gracias, Katia y Renata. Qué alegría poder coincidir en esta plática de mujeres. Así es. Además, sobre un tema que es el cuidado, ¿no? Para hablar de tu pregunta específicamente, creemos que la Iglesia tiene un rol fundamental. El Papa Francisco nos lo ha mencionado, ¿cierto? Tengo un eco por ahí, pero lo que quería mencionar es que ya desde los años 80 la Iglesia ha tenido una voz importante y potente sobre estos temas. Hay una carta pastoral de la Iglesia de República Dominicana que habla sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad de que nos preocupemos sobre los cambios medioambientales que están ocurriendo. Después también el Papa Benedicto XVI, que nos advierte sobre el rol de la Iglesia que es necesaria para mitigar el cambio climático, y en el 2015 con la encíclica Laudato Si tenemos un parteaguas, ¿no? De cómo se hace un diálogo entre ciencia y fe, y la importancia de que las católicos nos preocupemos por el cuidado del medio ambiente, porque es ahí donde podemos encontrar a Dios, ¿cierto? Nuestra propia misión como católicos, católicas, tiene que ser también el preocuparnos por el cambio climático, porque de alguna manera sus efectos repercuten sobre todos los seres vivos, pero de manera mucho más grave sobre los vulnerables. Si nosotros nos decimos creyentes, tenemos también un compromiso y una preocupación con la ecología integral, con la construcción de procesos de cuidado de nuestra hermana Madre Tierra, y estamos llamados a actuar, entrar en comunión con el Espíritu por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en todos los rincones del planeta. Desde lo que hacemos en el movimiento Laudato Si, al que yo represento, nosotros somos una comunidad de católicos que quiere inspirar y movilizar a otros católicos y a personas de buena voluntad, como nos dice el Papa Francisco, para que actuemos en la búsqueda de justicia climática y ecológica. Primero, haciendo una ecoconversión, es decir, desde el corazón, saber que nuestra fe tiene que estar íntimamente ligada con el cuidado a la tierra también, y después cambiar nuestros estilos de vida, que sean mucho más sencillos, austeros, menos ligados al consumo, y luego también propiciar y cultivar esta voz de denuncia profética, ¿no? De anuncio, pero también de denuncia frente a las situaciones de injusticia socioambiental que vivimos. Claro que sí, qué interesante lo que nos comparten, porque pareciera con todo lo que se ha compartido aquí, urge ese rol protagónico de todos, los hombres y mujeres, cristianos, católicos, personas de buena voluntad, que comenzamos a sensibilizarnos, pero a generar acciones. Y en esa línea, Renata, se ha hablado algo del tema de degradación ambiental. Eso, ¿qué significa? ¿De qué se trata? Y cómo esa degradación ambiental está produciendo ese desplazamiento de muchas comunidades en Panamá. Ya tú nos decías algo hace unos instantes. Sí, es importante tomar en cuenta que el cambio climático no actúa solo. Eso no es el único problema ambiental o socioambiental que estamos enfrentando. El cambio climático no es más que una de muchas crisis causada por un modelo de desarrollo.
que se basa en prácticamente la destrucción de la vida y de las poblaciones en última consecuencia. Por lo tanto, ya tenemos ecosistemas que están afectados por tantas otras causas, por la deforestación, por la sobrepesca, por la contaminación con tantos diferentes productos que ni siquiera sabemos, son cientos de miles de sustancias nuevas de las cuales ni siquiera sabemos los efectos. Entonces ya los ecosistemas están estresados y encima de todos esos efectos, que no los he nombrado todos, viene entonces el cambio climático. Y también me parece muy importante mencionar que no es algo que pasó así por así nada más, ni es algo nuevo, porque la ciencia lleva décadas, literalmente creo que son 7 o más décadas, alertando de este fenómeno y que iba a ser cada vez más fuerte. Sin embargo, a pesar de todas las alertas, o inclusive debido a las alertas que cada vez se hacían más fuertes de los años 70 especialmente, las industrias, especialmente la industria petrolera, entonces se pone a montar una campaña masiva, multimillonaria, como para poner en duda la ciencia para sus propios beneficios, porque en vez de buscar alternativas, no querían renunciar a este enorme negocio. Y en esto todavía nos encontramos, porque todavía, así como en Panamá vemos la desinformación, la campaña masiva de la empresa minera, que nos insiste en que existe una minería sostenible, cuando sabemos que esto es mentira. Asimismo, entonces, la industria petrolera sigue insistiendo en que debemos hacer tantas otras cosas menos buscar alternativas. Entonces, la degradación ambiental, que fue lo que me preguntaste, es un fenómeno que estamos viendo prácticamente en todos los ecosistemas, y así como afecta a las poblaciones de animales y plantas, nosotros somos parte de esos ecosistemas, así que claro que nos afecta también. Claro que sí. Y bueno, en esa línea, Cristina, escuchando esto, que nos recuerda también todo lo que nos dice la encíclica Laudato Si acerca de que los más afectados siempre son las personas más vulnerables, los empobrecidos. Y en esa línea el movimiento Laudato Si, tú nos compartías que son católicos que están trabajando para sensibilizar acerca de esta situación. ¿Nos podrías compartir un poquito sobre qué iniciativas están teniendo el movimiento u otras organizaciones en alianza para hacerle frente a esta situación que ha descrito con mucha claridad Renata? Sí, gracias. Bueno, primero decir que como movimiento Laudato Si, nosotros trabajamos en 3 áreas: ecoconversión, cambio en los estilos de vida y denuncia profética. Respecto a ecoconversión, tenemos varios programas, pero fundamentalmente creemos que la formación, la educación crítica tiene que ser un pilar fundamental, ¿no? Entonces trabajamos para que se conozca mejor la propia encíclica Laudato Si, y también todo lo que se ha trabajado respecto a doctrina social de la Iglesia Católica en estos temas. Luego trabajamos también en el cambio en los estilos de vida que decíamos, ¿no es cierto? Necesitamos que una vez que hagamos cambios individuales, también seamos capaces de cambiar nuestra realidad comunitaria, familiar, educativa, y por eso creemos en los proyectos colectivos comunitarios, y nosotros impulsamos las ecoparroquias o las comunidades de ecología integral, pero además tenemos una plataforma de acción Laudato Si que la estamos trabajando junto con el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano. Así que con ellos impulsamos la construcción de planes familiares, organizacionales, institucionales, que estén vinculados con la ecología integral. Y finalmente lo que trabajamos es incidencia profética, que también los católicos y católicas sepan que como creyentes tenemos una voz
pública que tenemos que hacer valer tanto dentro de organizaciones u organismos internacionales y espacios internacionales como las conferencias de las partes, reuniones con ONU, entre otros países, etcétera. Y que tenemos ahí una voz y un papel y un rol que cumplir, ¿no? El Papa Francisco nos ha enseñado que siempre con las COPs él hace un discurso, un manifiesto de lo que como católicos queremos, necesitamos y pedimos que se tome en cuenta. Así que eso es algo que trabajamos con ellos, además particularmente de formaciones en temas educativos, en centros educativos, capacitaciones parroquiales, webinars. Participamos activamente en Panamá Vale Sin Minería, por ejemplo, programa radial semanal. Sí, en incidencias conjuntas con otras denominaciones de fe, trabajamos mucho en temas ecuménicos. Además, catequesis al interno de la Iglesia Católica. Tenemos un sinfín de proyectos. Pero lo que decíamos, creo que el pilar es la formación, pero después también la organización. Entonces, más allá de ser un católico que va a la misa dominicalmente, creo que el rol es cómo cotidianamente nos juntamos y construimos otro tipo de mundo o el reino de Dios, como decimos, ¿no? Y creo que ahí lo que nos ha funcionado mucho es la organización. Formarnos como animadores Laudato Si, vinculados con un territorio específico, una parroquia específica, pero después construir círculos Laudato Si, capítulos del movimiento Laudato Si en cada país que están trabajando en estas 3 áreas. Pero además, como región, estamos impulsando un proyecto muy bonito junto con el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que es la CEILAC, el Consejo Continental de Ecología Integral para América Latina y el Caribe. Y ahí trabajamos junto con 20 casi organizaciones en la región, que todos impulsamos la ecología integral y con ellos estamos impulsando el cuidado del agua, la tierra, el territorio, además la promoción de alternativas para el buen vivir y finalmente la defensa de los defensores, que también es importante. Renata decía algo vinculado al clima, ¿no? Cómo es que sentimos que nos vamos calentando y ahora vemos todo lo que sucede tristemente en Sudamérica. Incendios por todas partes. Estábamos leyendo que hay cerca de 350,000 focos de incendios en varios países y creo que es algo sobre lo que hay que denunciar, además de un caso muy tristísimo, doloroso, que ha sucedido hace poco en Honduras, que ha sido el asesinato de un líder ambiental, ¿no? Juan Antonio López, que era parte de la REDMAM, que es la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, que es una red hermana, amiga del movimiento Laudato Si. Así que estamos aquí con ese empeño de poder cuidar más y mejor la casa común y también de quienes la habitamos, ¿no? Que son estos defensores. Definitivamente, muchas gracias, porque lo que nos ha compartido Cristina va desde la parte del la conversión desde uno, pero también vamos avanzando en esfuerzos para, como católicos, accionar en sociedad y esa voz profética que tenemos que dar testimonio para hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo. Y en esa línea, Renata, tú desde el aspecto científico, ya nos compartía Cristina desde todo este tema eclesial, pero desde el aspecto científico, ¿qué acciones tú ves también urgentes que se requieren implementar, como para ayer diríamos nosotros acá en Panamá, para proteger todos estos diferentes ecosistemas, pero también las comunidades que están siendo afectadas? Sí, bueno, no podía estar más de acuerdo con Cristina en que la educación, la concientización, el dar información a todo el mundo es, creo que, uno de los pasos más importantes. Recordemos un poquito cómo fue durante la pandemia. De un día para otro, de repente, en la televisión o por todos los medios, 24/7 teníamos programas que nos explicaban qué es el COVID, cómo nos teníamos que comportar, cómo nos teníamos que lavar las manos. En ese momento,
el Estado tomó la decisión de atacar ese tema o ese problema como una emergencia y se hizo lo posible para buscar soluciones. Ahora estamos en una emergencia mucho mayor. Sin embargo, no vemos una campaña de educación, una campaña de concientización. Ni siquiera vemos de parte de los gobiernos, y ahí incluyo Panamá, la voluntad de darle prioridad a este tema, que debo decir, para agregar un poquito y escuchar a Cristina hablar de los incendios, que en realidad debemos entender que estamos en una situación crítica. Como dices, desde ayer debimos haber hecho esto, porque es importante entender que el calentamiento solamente va a aumentar, no va a bajar, posiblemente por decenas de miles de años. La temperatura a la que o el aumento de la temperatura que ya hemos visto que para Panamá es 1 grado en cuanto a la temperatura diurna durante el día, y llegando ya a 2 grados durante la noche, por eso lo sentimos como más a veces, que ese calor de noche que no éramos acostumbrados. Ese aumento de la temperatura ya no se va a ir, solamente vamos hacia más, cada vez más, hasta cuando dejemos de quemar combustibles fósiles. Así que realmente estamos en una situación donde ya estamos enfrentando efectos muy serios, donde existen puntos de no retorno en los sistemas ecológicos, donde entonces se desencadenan procesos donde ya no hay vuelta para atrás y donde dejemos de nosotros poder controlar la situación. Así que realmente debemos actuar. Entonces, considero, como sabemos que Panamá no es exactamente el actor principal en ese tema, no somos los más culpables, somos uno de los países que menos contribuimos. Entonces yo diría, en vez de enfocarnos tanto como lo hemos hecho de parte del gobierno en mitigación de las emisiones que no tenemos, concentrémonos en prepararnos. Todavía a Panamá no nos está afectando tanto como tantos otros países. Usemos ese tiempo, esos recursos que todavía tenemos para prepararnos. Cuando hablamos del riesgo climático, riesgo ecológico, ese riesgo no solamente consiste en la amenaza, que puede ser una inundación, una sequía, también consiste en la vulnerabilidad. Porque las poblaciones que están asentadas cerca de un río, que sabemos que siempre crece, bueno, esas poblaciones tal vez ya es hora de irlas reubicando. Y sobre todo, no construir nuevas amenazas o nuevos riesgos. Tenemos tantos megaproyectos que estamos explorando cuando sabemos que nuestro futuro no es hacia allá, no es hacia más crecimiento económico. Aunque suene difícil de digerir, pero esto es la realidad. Entonces, en vez de destruir más los ecosistemas que nos protegen, conservémoslos, porque son los que nos ayudan. Así que diría yo, prepararnos, ¿cuál es la palabra? Prevenir, en vez de reaccionar a los desastres, prevengamos. Claro que para evitar llegar a ese momento en que tengamos que correr todos, y ya hemos tenido algunas, por ejemplo, en el caso de Panamá, algunas situaciones que, bueno, uno queda impactado, y ya nos comentaba Cristina acerca de eso. Y Cristina, ya tú hablabas un poquito acerca de ese rol profético que teníamos como iglesia, y precisamente viendo, observando esa realidad que se tiene, ¿cuál es la responsabilidad moral y espiritual que tenemos como iglesia frente a todo este grupo de desplazados climáticos que, como hemos escuchado, van desde ecosistemas, pero también comunidades enteras que se desplazan, ya sea por el impacto del cambio climático, también el impacto de megaproyectos, obras que hacen que tengan que desplazarse?
Sí, es una gran pregunta. En el fondo también lo que mencionaba Renata está vinculado con la justicia y la redistribución. Lo que buscamos también como católicos es encontrar un equilibrio mejor entre la generación de riqueza, pero la distribución de riqueza. Tal vez ya no necesitamos crecer más, necesitamos distribuir mejor lo que tenemos. En parte, la responsabilidad moral y espiritual que tenemos desde la Iglesia está muy bien ilustrada en una película que el movimiento Laudato Si generó junto con el Papa Francisco, que se llama La Carta, ¿no? En esta película hay un diálogo que el Papa Francisco mantiene con los científicos, con los jóvenes, con los indígenas, pero también con un refugiado climático. Y ahí es clarísimo cómo menciona el Papa Francisco que la tierra clama, la tierra grita, deténganse, deténganse. Entonces la respuesta moral nos parece que es o debe ser una parecida a la respuesta que tenemos que dar como cuando en la Biblia el Señor le pregunta a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Sí. Creo que ahora tenemos que preguntarnos nosotros lo mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo con tu hermana madre tierra, con el más vulnerable, con el más necesitado, con el descartado de esta sociedad, ¿no? Creo que ahí lo que tenemos que hacer es vincularnos sobre todo con las periferias que nos dice el Papa Francisco, con desde la cultura del descarte con quienes han sido justamente descartados sistemáticamente en esta sociedad, entre ellos los refugiados climáticos, los migrantes en general, ¿no? Y creo que ahí lo que tenemos que hacer es también responder, saber que hay una responsabilidad de dar una solución que tiene que ser una solución desde, obviamente, la sociedad civil, la sociedad organizada, de los católicos, las comunidades de fe, pero también de un diálogo con la política. Ahí los gobiernos tienen un rol central y no tenemos que tener miedo de sentarnos a dialogar y pedir que existan más políticas integrales de cuidado en general, de la tierra, de nosotros, de los otros. Y en ese mismo sentido, creemos que tenemos que, cuando decimos que creemos, tenemos que saber que Dios está en la naturaleza, está en su creación y que la fe tiene que llevarnos a arraigarnos en un territorio, a cuidar de ese territorio que es la expresión de Dios. Si permitimos que haya injusticias como desplazamientos de otros seres humanos, no estamos siendo lo suficientemente coherentes con nuestra fe. Y también lo que tenemos que hacer es buscar otros tipos de modelos de desarrollo, como decía Renata, ¿no? Transitar tal vez hacia una forma de energía más justa, disminución del consumo de energía, pero también de construcción de políticas integrales de cuidado ambiental, como decíamos, de redistribución y de pensar en el fondo dónde está nuestro corazón. Como iglesia, como católicos, como personas de fe, ¿dónde está en realidad nuestro corazón? Tenemos campañas en el movimiento dentro de los proyectos que hacemos anualmente. El primero es la Semana Laudato Si, donde justamente propiciamos muchísimas actividades de cuidado ambiental como reforestación, manifestaciones, formaciones, webinars, etcétera. Y ahora que estamos en el tiempo de la creación también, ¿no? Tenemos varias prioridades regionales que hemos trabajado, sobre todo el cuidar de los otros, cuidar de los cuidadores, como decíamos, pero también de promover muchísimo la no proliferación, que no existan más explotación de combustibles fósiles, basta de minería, basta de extractivismo, basta de hidroeléctricas que destruyen nuestros territorios y que en realidad necesitamos que haya un compromiso institucional también de la Iglesia, ¿no? De nuestros obispos, de nuestras conferencias episcopales, que se comprometan en este pedido, que es un pedido de los territorios, de la gente, de los animadores, Laudato Si, que estamos pensando que siempre otro mundo es posible. Así es, definitivamente. Y bueno, queremos aprovechar también para enviarle un saludo a todos los que están conectados por Radio Claret Digital. Saludos desde Renacimiento en Chiriquí, Alberto Agrasal.
que es el moderador de el conductor de este programa y que nos está acompañando desde Chiriquí, a todo el equipo de Fe y Alegría y allá a las comunidades. También a Fray René Arturo Flores, muy bien, nos dice un saludo a Fray René que nos acompañaba ya la semana pasada hablando sobre la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados. Excelente programa, nos dicen por allí. Y bueno, estamos compartiendo todos esos mensajes que nos dejan, así que si usted quiere también y está escuchando el programa, puede dejar su mensajito. Dice, hay que hablar de estos temas desde las escuelas. Están haciendo eco de lo que Renata y Cristina decían, definitivamente que es importantísimo la formación, la educación de todos, desde chiquitos hasta grandes. Dice Juana de Dios Camargo, gracias por este tema tan necesario. Excelentes expositoras, estoy de acuerdo con usted, Juana, estoy de acuerdo, excelentes expositoras. Y bueno, ellas nos han compartido acerca de todas estas iniciativas que se tienen, que se necesitan hacer para enfrentar una situación que cada vez se agudiza y que, por lo que nos decía Renata, pareciera que no hay vuelta atrás en algunos de estos casos. Hemos visto todas estas iniciativas y ¿qué dirías tú en esa idea de poder unir esfuerzos? ¿Cómo se pueden los científicos y la comunidad religiosa colaborar para abordar estos desafíos que nos presenta el cambio climático y sobre todo sus consecuencias sociales, Renata? Sí, me parece una pregunta y un tema sumamente importante. Entre todos nos debemos unir. Yo pienso que la ciencia tiene su rol, todos tenemos nuestro rol. Podría decir que la ciencia tal vez tiene el rol de mantenernos como en la realidad física en la que estamos viviendo, porque el ser humano tiene la tendencia de no vivir realmente en esa realidad física como lo hacen los animales. Sí. Nosotros vivimos en un constructo de nuestras ideas y no siempre esto tiene mucha relación con la realidad física. Y de esta manera entonces no encaramos los problemas como debe ser. Pero nuestros mensajes desde la ciencia, me doy cuenta, muchas veces son como muy secos y tal vez no llegamos a las personas como lo pueden hacer los artistas, ustedes desde la iglesia. Así que yo creo que nosotros podemos tener el rol de dar esa información desde la ciencia, que es importante para tener un norte, dónde estamos, hacia dónde tenemos que llegar, cómo podemos lograrlo. Pero los mensajes para que puedan llegar a las personas, yo creo que hay muchas maneras de mandarlos y no nos debemos restringir a una sola. La ciencia, ya hemos visto que desde la ciencia pensábamos que con más información podíamos llegar a los tomadores de decisión y solamente era cuestión de tener suficiente evidencia científica, pero obviamente no es así. Son asuntos de poder. Y es importante movilizar a toda la población entendiendo en qué situación estamos, y yo diría muy importante el punto de la justicia. Cambio climático, toda la degradación de los ecosistemas es un resultado de las injusticias y causa aún más injusticia. Y por lo tanto, yo creo que nuestra lucha es de resistencia contra un sistema que crea esas injusticias. Así que desde nuestro espacio estamos sumamente dispuestos y muy contentos si podemos colaborar con otros, porque, como ya hemos dicho, es urgente. Así es. Y bueno, yo creería que Cristina podría también compartirnos su respuesta o su planteamiento sobre esta misma pregunta, ¿no? Que como iglesia también, cómo colaborar
con los científicos o con la parte científica para enfrentar toda esta situación del cambio climático? Tenemos ya muchos ejemplos de científicos, científicas católicas que trabajan de la mano de las comunidades de fe, ¿no? Creo que estamos para apoyarnos. Hay una parte de la encíclica Laudato Si que dice que justamente la ciencia, la capacidad de pensar, de razonar, de criticar, es una capacidad que nos ha sido dada por una cuestión divina, ¿no? Así que tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer que también es una capacidad de un don de Dios. Y cómo cerrar los ojos frente a esa realidad. Lo que tenemos que hacer es justamente colaborar. Estamos todos en una misma barca, dice la Rema. Nosotros decimos, tenemos un solo mundo, ¿cierto? Entonces aquí todos queremos lo mismo, que es tratar de convivir en armonía, también cuidando y permitiendo que los otros, las futuras generaciones, tengan también un planeta vivible que puedan heredar. Así que estamos convencidas de que las alianzas, las colaboraciones son fundamentales, necesarias, pero como decíamos, con varios actores, ¿no? Donde la Iglesia es un actor importante, pero también la sociedad organizada, así como los gobiernos, así como quienes tienen el poder económico, que ahí el rol también es cómo sensibilizar esos corazones. Por ahora lo que nosotros hemos acordado, al menos regionalmente, es la necesidad de juntarnos y conocernos entre las organizaciones que trabajamos de ecología integral para tener una voz organizada, unida en estos espacios de conferencias de las partes como la COP16 que ocurrirá pronto, ¿no? en Cali, en Colombia, pero también la COP29 y la COP30 que esperamos que sea el próximo año en Belém y donde queremos tener presencia activa, y ahí lo que hemos acordado es justamente eso. Tenemos que llegar como iglesia integrada, vinculada, en colaboración y siempre en escucha y en diálogo permanente de los territorios, de la gente. Así que desde la ciencia, desde la fe y desde cualquier otro espacio, lo importante será cómo nosotros ayudamos a que las propias personas tengan su voz y sean escuchados, ¿no? Creo que nos hace falta más empatía, más posibilidad de escuchar a los otros, de entender sus realidades, de ver cómo viven cotidianamente quienes sufren estas injusticias sociales y ambientales y desde ahí poder actuar. Gracias, Cristina. Y bueno, ¿hay algún mensajito por allí? Vamos a aprovechar para decirlos de una vez. Saludos desde Obarrio. Hay que creer en que podamos cambiar aún, no perder las esperanzas, nos dice el padre Julio Arbaez. Muchas gracias, padre, por animarnos a eso. Y bueno, yo también quería aprovechar con Renata, porque ustedes ambas han hablado desde diferentes enfoques la importancia de la organización. Un mensajito, José Manuel Aguilar, gracias, importante aporte, gracias para ustedes, Cristina y Renata, y dice, saludos desde calle 50, muchas gracias a todos los que están escuchando aquí en Panamá, y también tenemos reportes de que están escuchando desde Centroamérica. Creo que hay un punto que casi siempre se queda por fuera, la destrucción de la tierra es resultado esencialmente de un sistema irracional. Creo que ya abordaban ustedes un poquito sobre esa situación. Gracias, José Manuel, por su aporte valioso. Saludos desde Bajo el Piro. Hay un saludo cordialísimo a ese equipo también que hace una tarea profética allá en el área de San Martín. Saludos, Maribel Ortega. Y bueno, seguimos muchas personas escuchando. Muchas gracias, Cristina y Renata, porque han animado a todas las personas a que se sumen a escuchar este programa, Caminos de Encuentro, diálogos sobre la realidad pastoral, que es una iniciativa de formación de fe y alegría en colaboración con Radio Claret Digital y toda su programación, y que bueno, en este mes que estamos en la Jornada Mundial de Migrante, en el tiempo de la creación y la Jornada Mundial de Migrante, pues también nos sumamos desde la red Clamor Panamá.
Y bueno, compartíamos antes de los saludos, Cristina, que ustedes han hablado sobre la importancia de la organización. Y ustedes cada una tiene experiencia, es más, comparten algunos espacios comunes. El movimiento al que tú perteneces, ¿cuál es este caminar que han hecho y esa contribución que hace precisamente a esta situación que vemos de la degradación ambiental y del cambio climático? Bueno. Sí, justamente iba a aprovechar esto porque, muy bien. Porque no había mencionado que nosotros somos parte de un movimiento global que se llama la Rebelión Científica. Somos entonces parte de una red de científicos en creo que ya más de 30 países a nivel mundial, quienes hemos llegado a estar realmente muy preocupados y preocupadas, y que queríamos dejar de ser simplemente investigadoras e investigadores que siguen como documentando esa destrucción con cada reporte y cada estudio que hacemos, y viendo que justamente ya no se trata de una falta de más información, sino se trata de una lucha del poder, prácticamente. Y en eso entonces nosotros somos científicos que apuntamos al activismo, ¿no? Y aprovechando nuestro, tal vez, estatus como científicos, que se nos reconoce nuestra labor de investigadoras, investigadores, creadores de información, que el público tal vez puede confiar en nuestros mensajes y es muy impactante, ¿no? Como a veces científicos de muy alto estatus, para decirlo de alguna forma, científicos de la NASA, que en desesperación se encadenan con la entrada de algún banco, porque conocen muy bien la seriedad de la situación, y es para justamente llamar la atención, ¿no? Porque nuestros informes entonces no nos han llevado a esa reacción necesaria. Entonces nosotros somos el capítulo panameño de este movimiento y bueno, nos hemos dedicado a mucho, trabajamos en eso de llevar información a diferentes espacios. Últimamente hemos trabajado con por lo menos 2, esperamos poder trabajar con más organizaciones, con CONATO, por ejemplo, con la Confederación de los Trabajadores, en organizar cabildos. En el caso del CONATO, un cabildo de trabajadores, donde se le da una cierta cantidad de información sobre el tema, para que entonces ellos mismos generen recomendaciones hacia su propia organización, y ahí esperamos entonces lo que sugirió el evento, que los sindicatos y CONATO como organización posiblemente vayan a tomar ese tema como un tema importante como eje transversal de su trabajo. Ahora estamos en proceso de coorganizar un cabildo universitario en la Universidad de Panamá, como para ayudar a activar esta institución tan importante en ese tema. Por ejemplo, en introducir en todas las currículas, en todas las direcciones de estudio, ese tema de la crisis climática y ecológica. Pero también de que la universidad se active no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Yo creo que las universidades ahí tienen un rol sumamente importante. Y no es para parar ahí, sino hay tantas otras instituciones. Entonces, somos muy pocas personas, y aquí quiero ya hacer un llamado de que las personas se nos unan, o a cualquier otra organización que trabaja en esos temas. Hay tantas organizaciones dependiendo de donde uno esté, pero coincido en la importancia de organizarnos y de crear comunidad, porque uno de los temas, en la última pregunta se me quedó, la importancia de crear, no solamente buscar la manera de prevenir
desastres o otros impactos, sino también de hacernos más resilientes. Quiere decir más resistentes a los impactos que sin duda nos van a tocar. Claro. Pero como vimos en el caso de COVID, donde había comunidad que trabajaba juntos y que resistía a esos impactos juntos, nos iba mejor, ¿verdad? Exactamente. Así que no podemos seguir como individuos con nuestras tantas necesidades, sino unirnos y trabajar esto en comunidad. Así es, porque estamos interligados, nos recuerda siempre la encíclica del Papa Francisco, ¿verdad, Cristina? Y en esa línea, Cristina, definitivamente tú hablaste hace unos momentos sobre esa participación que se tiene en los COP, en esos espacios políticos realmente de incidencia para incidir en estas políticas. Y en esa línea es como iglesia, porque a veces nos pensamos que nuestro actuar o nuestra intervención debe ser solo ahí en las parroquias. No entendemos un poquito si como iglesia nosotros tenemos que estar en estos espacios. ¿Nos podrías hablar sobre la importancia de incidir en estos espacios sociales, políticos, económicos, en otros niveles? Sí, claro que sí. Bueno, yo también quisiera unirme al pedido que hacía Renata de juntarnos, organizarnos, sí, y en este caso de ofrecer también desde el movimiento Laudato Si el programa de animadores. Este programa lo que busca es justamente formar a personas, agentes de pastoral o personas interesadas en el tema de ecología integral como animadores Laudato Si, que es que personas que tienen ciertas capacidades, habilidades para liderar procesos organizativos en este sentido. Así que creo que sin duda como creyentes necesitamos comprender que tenemos que abrir los ojos, voltear la mirada a la realidad y saber que la tierra, el prójimo clama, como veíamos y decíamos hace unos minutos, y que esta fe que nosotros tenemos no debe estar de espaldas a la realidad, sino que tiene que responder al mundo, estar en el mundo, transformar el mundo y transformar nuestros corazones, transformar nuestras comunidades, pero también socioorganizativamente nuestras naciones, nuestros países, los estados, nuestras regiones. También tenemos una responsabilidad ahí de cómo logramos que las relaciones sean mucho más justas, mucho más equitativas. Así que creemos que el cuidado de nuestra casa común no es solo una causa ecologista, no es solo una causa tecnocrática, sino que debemos tener una visión más holística, más integral, más humana, integral, espiritual, y eso incluye también la parte internacional, ¿no es cierto? El Papa Benedicto XVI decía que tenemos que ayudar a que el ser humano no atente contra sí mismo, porque si se mantiene esta crisis climática está atentando contra sí mismo. Así que todos los espacios internacionales son importantes, donde hay que negociar, donde hay que tener una voz desde la Iglesia. Eso también nos dice la Laudate Deum, ¿no? Que es esta exhortación apostólica que el Papa Francisco publicó el año pasado, justo a propósito, un mes antes, de la COP del año pasado. Así que esa es la invitación también, a que nosotros sepamos que desde nuestra realidad tenemos mucho que hacer, tenemos varios espacios de oración, de sensibilización práctica que son importantes de mantener, pero también acciones sostenibles en todos los niveles y en todas las escalas, donde podemos renovar proféticamente nuestra unidad y el cuidado de nuestra casa común. Y por eso creemos que es importante unirnos a estas campañas, como la campaña del tiempo de la creación que estamos llevando hasta el 4 de octubre de este año, porque desde ahí podemos formar parte de este poderoso movimiento u otros, como el movimiento de Renata, pero en general hacer brotar lo que nosotros denominamos estas primicias de esperanza, las semillas de esperanza. ¿Cómo ser semilla de esperanza en un mundo de desesperanza? También los católicos sabemos que son empresarios, políticos,
personas que tienen cierta autoridad pública y cuál es el rol y qué es lo que tienen que hacer en esos espacios. Creo que ahí también tenemos que cuestionarnos sobre eso. En el fondo, lo que buscamos es caminar juntos en comunión como pueblo de Dios, entre todos, para honrar esta llamada cristiana de cuidar de la creación y no resignarnos finalmente, ¿no? Pedro Arrupe, un jesuita, decía que no se resigna o no me resigno a que cuando yo muera el mundo siga como si yo no hubiera vivido. Se trata de eso, desde el rol público, desde el rol privado, desde cualquier rol que cumplamos, necesitamos saber que no tenemos que resignarnos a que las cosas sigan así, sino a que pueden cambiar. Y bueno, con ese mensaje de Cristina, cerramos el programa de hoy, pues felices. Yo sé que ustedes que nos están escuchando también, felices de haberlas escuchado, pero con una responsabilidad, con una urgencia, y creo que ellas han sabido llegar, que esa urgencia nos haga no paralizarnos, sino comenzar a cambiar nuestros estilos de vida, a juntarnos con otras personas para poder organizarnos y hacer incidencia, porque se está requiriendo. Muchas comunidades, ecosistemas están sufriendo esta degradación ambiental, este cambio climático, y necesitamos nosotros también intervenir sobre esa situación. Así que agradecidas a Cristina, agradecida a Renata y a todas las organizaciones que hacen parte de sus movimientos, también a Radio Claret Digital, que nos permite cada 15 días que podamos compartir en este programa Caminos de Encuentro, diálogos sobre la realidad pastoral, que hoy tenía como tema cambio climático. Así es que nos vemos el próximo 15 días con otro tema de interés. Saludos a todos. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.